mañana. El ministro de Trabajo y Seguridad Social ya está con nosotros. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Hola, Muchas gracias por la Buen invitación. día. Bueno, Encantados. ¿cuánto para conversar? No hace mucho que llegaste, ¿no? De Ginebra. ¿Cuándo fue la semana Fin pasada? de semana. Llegué. El fin de semana. Sí, Bien. la conferencia terminó el viernes. Ajá. Se produjo a lo largo de 2 semanas. Ujú. En la primera semana estuvo el subsecretario Mario Aristi, en la segunda yo. Bien. Una muy buena experiencia, además otros integrantes del ministerio en la delegación y también de trabajadores y de Claro. empleadores. Estuvieron las tres partes. Sí, claro, Es, claro. es una conferencia anual, La conferencia anual... donde cada uno pone sus puntos de vista sobre cómo viene marchando el país. Exacto, todas las delegaciones de cada país están integradas en forma tripartita. Bien, y el gobierno defendió naturalmente ahí su gestión y hubo algunos puntos de encuentro con empresarios y trabajadores. Yo creo que hay un muy buen diálogo, más allá de las diferencias, por supuesto, las posiciones que cada uno de los actores sociales tienen, siempre hay matices, diferencias, pero yo siempre digo que cuando una delegación uruguaya sale al exterior en todos los planos, también en el plano político, siempre funciona de una manera articulada, cordial. Hay como una especie de reflejo de que las diferencias las arreglamos entre nosotros, pero cuando estamos en un escenario internacional, los representantes del país actuamos de manera muy, muy coordinada. Claro, a mí me tocó hacer una cobertura de una conferencia de la OIT. Ajá. Y yo sé que entre los pasillos hay instancias de conversación entre las Hay partes, una cosa ¿no? muy... Digo, empresarios, trabajadores, Sí, y hay sí. temas de repente pendientes acá que capaz que se solucionan ahí, en algún pasillo. Y hay una cosa que llama la atención de otras delegaciones, porque se lo han dicho a los representantes de la embajada nuestra allá, que nosotros vamos todos al mismo hotel. Ajá. Por lo tanto, hay una convivencia. Claro. Y eso no es, es absolutamente excepcional. En general, en el resto de los países, la delegación del gobierno va por su lado, la delegación de los trabajadores por Bien. el suyo. O sea que eso también ayuda a que Claro. haya buen diálogo. Y eso ayudó a calmar un poco la ansiedad del sector trabajador respecto al tema de las pautas salariales, porque digo, a ver, Bueno, estamos llegando... es una de las aspiraciones, ¿no? Estamos previendo para la semana que viene convocar al Consejo Superior Tripartito para informar de lo que van a ser las pautas que el gobierno va a proponer, porque en realidad... No las vas a anunciar acá, pero digo, No. ¿las pautas están? Sí, ya lo sé. Están avanzadas. Yo creo que hay una señal clara que la hemos dicho de manera reiterada, la ha dicho el presidente de la República, la hemos dicho desde el Poder Ejecutivo en varias oportunidades, que es que el objetivo del gobierno, el compromiso del gobierno es completar la recuperación del poder adquisitivo del salario en el proceso final de este periodo de gobierno. Por lo tanto, las pautas están en línea con eso, es decir, buscar... La recuperación está en proceso, está avanzada, en el sector público se acordó hace un año y está funcionando de manera sin ningún tipo de problema. En el sector privado la situación es heterogénea, hay sectores que nunca perdieron, hay otros sectores que perdieron pero ya recuperaron y hay otros que tienen pendiente un proceso de recuperación. Y bueno, las pautas la orientación que va a dar el gobierno va en la línea de ayudar a completar la recuperación del poder adquisitivo previo a la pandemia. Ustedes recuerdan que cuando se instaló la pandemia en el país tuvimos que tomar una definición que es acompañar la caída de la economía y de alguna manera ahí hubo una caída del poder adquisitivo del salario en general. Eso se viene recuperando con la ronda anterior y con esta esperamos completarlo. Se ha hablado un poco de retraso en lo que son los convenios, ¿no? En la conclusión de los convenios, y es una de las preocupaciones que se manifestó desde la Central de Trabajadores. Incluso algunos convenios ya vencieron, otros están próximos a vencer. ¿Hay un retraso o no? ¿O se podrá Sí. sanear ese reclamo, por lo menos esa parte, sin entrar en detalles del convenio? Pero bueno, en lo que tiene que ver con la celeridad de la situación. Sí, la gran mayoría de las mesas vencen el 30 de junio. O sea que están con La semana convenios que viene. vigentes. Ah. Sí, pero están con convenios vigentes y ahí empieza la negociación, que en algunos casos dura más o dura menos, pero depende de las partes. El gobierno lo único que hace es convocar, articular, proponer una pauta. Cuando la cosa se tranca, elaborar fórmulas de mediación. El caso que está hoy en debate, digamos, en negociación, es el de la construcción, que ese se venció el 30 de abril, empezó a funcionar, digamos, en un diálogo
primero bipartito, luego tripartito y obviamente siempre acompañando ese proceso de diálogo y negociación. Algunas situaciones de conflicto se generan, pero yo les diría que soy muy optimista de que va a avanzar. La construcción siempre, yo aprendí cuando entré acá al trabajo en el Ministerio, que la construcción es de esos sectores que negocian muy duramente, pero también muy maduramente. Entonces, al final, o mejor dicho, en el proceso, terminan encontrando caminos. Como 40.000 puestos deben andar, ¿no? En forma directa, ¿no? Sí, por ahí andan. En sí. forma directa. Sí, Y además son muy ordenados para discutir las cosas. En este momento hay un poco más. Hay más. Sí, porque la verdad que la construcción ha tenido un proceso de crecimiento. No, incluso la pandemia no de nos puestos de afectó trabajo. tanto tampoco. No, para nada. Fue de los pocos que nos Acordate, afectó. fue el primer rubro en Por volver eso. a trabajar. Exacto. ¿Te acordás? Exacto. Estuvimos me acuerdo, en los primeros meses del 20, Claro. que habíamos generado un adelanto de la licencia para ayudar al tema de la pandemia y después una reincorporación, porque era un trabajo al aire libre donde se podía mantener el distanciamiento y además ha habido crecimiento del sector, un crecimiento importante, empujado, por cierto, por la obra de UPM, pero ahora que UPM terminó, igual tenemos un nivel de empleo importante en la construcción, ahora empujado por la vivienda, tanto pública como privada, y por la obra pública en lo que tiene que ver con carreteras, obras de infraestructura, etc. Bien. Pablo, te dejo plantear algunas interrogantes. Tenemos que hacer una brevísima pausa, como por ejemplo, esta debe ser una de las rondas más importantes o más grandes de negociación colectiva. Sí. ¿Qué grado de conflictividad se espera? Y por otro lado, de repente seguimos estrictamente con el tema negociación colectiva, la próxima ronda, aún no hay fecha, pero la semana que viene se convoca el Consejo Superior Tripartito. Son casi 300 grupos de actividad, ¿no?, que van a negociar acá. 200 mesas. ¿Hay un estimado, ministro, del volumen de trabajadores? Sí, alrededor de un poco más de 650.000. 650.000 personas están un poco pendientes de esta conversación. Es un número muy alto porque se concentra, la enorme mayoría de las mesas de negociación colectiva se concentran en este vencimiento, digamos, a partir del 1 de julio de este año. Bien. Y en general se negocia por un par de años. O sea, la idea es que las rondas salariales, salvo aquel periodo puente del momento de la pandemia, en donde había mucha incertidumbre y preferimos hacer una cosa corta, en general las negociaciones se extienden con acuerdos a 2 años. Bien. Ministro, ¿es muy prematuro hablar de que en esta ronda ya puede estar sobre la mesa, o depende de las aspiraciones de cada uno de los sectores, la eventualidad de una reducción de la jornada laboral sin afectar el salario? Y en un país que trabajamos tantas horas por día, ministro. Está pidiendo. Tantas pidiendo horas. La carita, la carita. La cara de dolor. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de los esfuerzo? temas que importan? Claro. No, la verdad, este es un tema que forma parte de la agenda futura o presente del trabajo. Un mundo del trabajo que está realmente muy dinámico y que además tiene permanentemente cambios, impulsados además por los cambios tecnológicos. Y en ese conjunto, uno de los asuntos que está en debate y que en algunos países ha empezado a desarrollarse es la reducción de la jornada laboral. Lo que nosotros hemos dicho, para responder directamente la pregunta que tú me haces, no va a estar en las pautas. O sea, ¿por qué? Porque no es un tema que se pueda resolver de manera general. En algún país se ha tomado alguna decisión legislativa, pero en general lo que va ocurriendo es acuerdos en sectores de actividad, porque la reducción de la jornada de trabajo está asociada a otra variable fundamental, que es la productividad. Es decir, para que pueda haber una reducción del tiempo de trabajo, tiene que aumentar la productividad. Caso contrario, hay una situación de caída de la rentabilidad del negocio, sea cual sea él. Bueno, le dijimos eso, estuvo la semana pasada José Núñez, de la bancada del Frente Amplio, que es el que trae esta propuesta. Sí. Le dijimos eso, mire que el ministro dijo que se reduciría la productividad, dijo, no, está demostrado que no, que hay sectores, hay países donde se ha cambiado por ley y no se disminuye. Incluso en nuestro país el promedio de horas que se trabaja es de 42 y pico. Hay algunas empresas que dicen que han hecho la experiencia y que al trabajar menos la gente tiene menos estrés, que trabaja mejor.
Pero, motiva más también. Claro, pero a la hora de la verdad tú tenés menos horas de trabajo y obviamente eso implica que mejoraron la productividad, porque en menos horas de alguna manera producen más o igual que cuando trabajaban más horas. Tampoco se puede generalizar, ¿no? Hay rubros y hay Exacto. lugares. Bueno, eso que tú planteas es muy correcto. Es decir, la productividad no es una variable que pueda generalizarse. La productividad depende del sector de actividad, a veces depende de la empresa, de cada empresa. Por lo tanto, está bueno que en las negociaciones colectivas puedan incorporarse los actores que así lo entiendan, cláusulas que avancen en esa dirección. Lo que está claro es que en el mundo del trabajo la productividad va a ser cada vez más relevante. En Uruguay hay pocas experiencias, pero las hay. En la construcción ha habido cambios de horario, reducción de tiempos de trabajo a cambio de mejora de productividad. En la bebida también, claro, bajo la misma lógica. En algunos sectores de la metalurgia también. O sea que hay ejemplos. Uruguay tiene algunos ejemplos y me parece que ese es el camino. El camino es seguir avanzando en una lógica que obviamente es mejor que el tiempo de trabajo sea más compatible con los cuidados de la familia, con los tiempos de atención familiar, todo eso está bien. Lo que pasa es que el riesgo que tenés es que si eso se hace sin esa contrapartida de la mejora de la productividad, el riesgo es que perdés puestos de trabajo, porque una empresa puede dejar de ser viable, tener que reducirse, cerrar, y entonces es una paradoja. Buscando una mejora en el bienestar de los trabajadores, se puede generar un resultado adverso, ¿no? Hablando de productividad y hablando de empresas o trabajadores que pierden su fuente de trabajo, ¿qué pasa al final con el litoral, ¿no? Donde el desempleo es importante y parece no encontrarse el rumbo a la situación, ¿no? O sea, dejando de lado lo que es la accesibilidad en cuanto a las compras en la República Argentina, digo, ¿cómo se está en ese sector? ¿Qué es lo que se puede seguir avanzando para revertir un poco más el desempleo en esa zona? A ver, lo primero que hay que decir es que el telón de fondo es imposible de compensar. O sea, la situación en Argentina, desde el punto de vista de los precios, de la economía, del funcionamiento de la economía y del valor del dólar, etcétera, es imposible. El Uruguay no puede compensar eso con ninguna... No hay medida que alcance. De todas maneras, es un tema que está permanentemente en la agenda. Nosotros tomamos una medida que sabemos que no es, digamos, que no mueve la aguja, pero es una señal, que es que en los casos de las personas que son oriundas de los departamentos fronterizos, que viven en el departamento fronterizo, el nuevo puesto de trabajo puede obtener un subsidio de parte del Estado durante un año, claro, de los más altos que existen en la normativa vigente, y eso está vigente para las personas los trabajadores de Paysandú, de Salto, de Río Negro, de Soriano. Lo que pasa es que estamos en un momento donde al revés, en vez de aumentar los puestos de trabajo, lo que hay es un aumento del desempleo. Un aumento del desempleo que todavía no ha pegado tan alto, pero todos los datos que tenemos, hoy hablaban de que las ventas en las estaciones de nafta están llegando a un nivel crítico, muy por debajo de lo que normalmente había sido, incluso por debajo de la pandemia, y uno puede establecer exoneraciones tributarias, postergar pagos, apoyar, pero si del otro lado es gratis. Ahora claro, yo estuve en Ginebra y Suiza es un 20% más caro que Francia. Ginebra está a 2 pasos de Francia. ¿Más caro en general? Más caro Suiza, 20% por arriba de los precios franceses. Y la gran mayoría de los funcionarios de OIT viven en Francia y cruzan a trabajar en Suiza porque ahí gastan un 20% menos. O sea, esos desequilibrios, lo que pasa es que ahí ya están como normalizados y asumidos. Y acá además el desequilibrio es mucho mayor, es enorme, y entonces el incentivo de la gente para ir a enfrente, no solo a comprar cosas, comida, servicios, todo. Para festejar cumpleaños. La verdad, aquí le salió en Argentina, en Gualeguaychú. Y es muy duro, porque por otro lado, bueno, yo creo que el otro camino es que haya controles mucho más estrictos que están... Claro. Yo creo que se ha ajustado, se han apretado las clavijas en materia aduanera, pero
Hecha a la derecha la trampa, siempre las cosas se escapan por algún costado. Alguna filtración. Para cerrar, una frase sobre la reunión que tuvo ayer con el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde. ¿Se viene la coalición para las departamentales? Bueno, nosotros entendemos que es bueno encontrar un camino para que los partidos de la coalición, que en la elección nacional, por las reglas de juego electorales, es muy fácil de establecer la acumulación porque es en la segunda vuelta, no se requiere de votar juntos en un solo lema, sino cada uno vota con su lema, marca su apoyo en la disputa por la presidencia en primera vuelta y por las cámaras legislativas, pero luego se hace el acuerdo en segunda vuelta, como ocurrió en el 2019 y como es muy probable que ocurra el año próximo. Pero en las departamentales no, porque no hay segunda vuelta, porque además el régimen de distribución de bancas es mayoritario, no es proporcional, hay una serie de diferencias. Entonces, lo que nosotros planteamos, lo hemos hablado con el Partido Colorado y coincidimos, es que sería importante lograr, con las modalidades que sean y formatos distintos, pero que la lógica de acumular a nivel departamental no solo esté en los departamentos donde la acumulación de alguna manera está muy promovida por el hecho de que el partido de oposición, el Frente Amplio, tiene la mayoría, como el caso de Montevideo, Canelones, sino en otros departamentos donde de pronto digamos, uno de los partidos de la coalición es hegemónico o dominante, pero que pueda haber un acuerdo que permita la coparticipación entre los distintos partidos. Bien. Ministro, muchas gracias. Nos quedaron muchos temas, yo que sé, caja bancaria, el Partido Colorado que ya dijo que va a ir con su propio candidato acá, pero para la próxima. Sí, pues no tenemos que ir. Esperamos. Un gusto. Muchas gracias. Encantado.